quiero recordarles que Radmax tiene tecnología y tiene un escáner Newton, que son los pioneros en escáneres. Podemos sacar imágenes 2D y 3D y tiene una mínima radiación para el paciente, eso está en la charla de hoy día. Radmax está ubicado cercano a la Plaza Egaña y al mall, por supuesto al metro Plaza Egaña y Villa Frey. Tienen un protocolo único de análisis tanto para ortodoncia como para trastornos temporomandibulares. Y los voy a dejar hoy día con el doctor Álvarez entonces, y sus charlas sobre análisis tridimensional en su experiencia en ortodoncia. El doctor Álvarez es egresado de pregrado y de la especialidad de ortodoncia de la Universidad de Chile, director de dicho departamento, del Departamento del Niño y de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial actualmente, líder a nivel mundial de ortodoncia lingual y certificador para incógnito en Latinoamérica. Actualmente es alumno en el curso del doctor Erti Silva. Entonces dejo con ustedes al doctor Eduardo Álvarez. Doctor, un segundo, lo voy a hacer hospedador para que sea mucho más simple el compartir pantalla. Deme 2 segundos. Participantes. Listo. Está como hospedador, doctor, puede compartir pantalla o video, lo que quiera compartir. Perfecto. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Bien. ¿Alguien me confirma si el audio está bien? Se ve bien y se escucha bien. Yo lo escucho un poco bajo, pero con audífonos parece que se escucha mucho mejor. Perfecto, igual le subí el volumen, así que... Bueno, Fran, muchas gracias por la presentación De y nada. muchas gracias a Radmax por la invitación. En verdad, este es un tema más o menos, no voy a decir nuevo en todos sus aspectos, pero sí, digamos que el uso se está entrando con harto apogeo y en verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, siempre cuando estamos en la facultad, entre todos conversamos de la importancia que en, en lo que esto se está transformando, en la importancia que es para el paciente y para nosotros. Poder contar con este tipo de imágenes y con este tipo de análisis para poder tener una mejor planificación y sobre todo un mejor diagnóstico o un diagnóstico más completo. También quiero agradecer a la facultad, a nuestra alma mater, porque más que mal, con todos los sacrificios que uno hace en la universidad, pues es la que nos permite también estar a la vanguardia en muchos temas, la que nos permite tener esa curiosidad por enfrentarnos a nuevos desafíos. Y creo que la imagenología y los análisis tridimensionales es un nuevo desafío que la facultad también va a tener que enfrentar a través de nosotros. Bien, mi experiencia en ortodoncia del análisis tridimensional. Siempre nos preguntamos qué es lo más importante del diagnóstico y surgen muchas preguntas. Las preguntas tal vez más frecuentes o que deberíamos hacernos, que nos hacemos algunas, que deberíamos hacernos también son, bueno, ¿qué anomalía tiene mi paciente? Y esa es digamos, la más frecuente y la que más contestamos. Si el paciente tiene asimetrías, si esta asimetría que presenta el paciente es esquelética, es dentaria, es postural, es muscular o es una combinación de todo esto, si la magnitud de esta anomalía o esta asimetría que presenta o este desequilibrio exige una corrección quirúrgica o se puede compensar, ¿verdad? Si nuestras líneas medias coinciden y si no coinciden o si hay desvío, este es del maxilar superior, del maxilar inferior, de ambos, es esquelético, es dentario, es postural. Si la morfología maxilomandibular es simétrica en todos los 3 sentidos del espacio, si nuestras articulaciones están concéntricas, adaptadas, saludables o hay patologías, si los discos o los componentes de estas están en buena posición o están normales. O sea, son todas una cantidad de preguntas que se nos vienen y que nos deberíamos formular antes de establecer una hipótesis diagnóstica de nuestros pacientes. ¿Qué herramientas tengo para realizar esto? ¿De dónde obtengo mis respuestas? Pues
siempre hemos contado con una teleradiografía y una panorámica con las limitaciones que pudieran tener estas, pero nos han dado una información que no necesariamente o no siempre nos responden completamente las interrogantes que tenemos. Ahora, con las nuevas imágenes que hay, podemos contar con herramientas nuevas como son la tomografía computarizada y el combin, el análisis volumétrico de los cóndilos y estructuras faciales, como los vamos a ver más adelantito en los protocolos que vamos a ver, con las resonancias magnéticas, la fotografía que siempre ha estado al lado de nosotros, el escáner facial, el escáner intraoral, que es otra de las herramientas que está entrando con mucho furor últimamente, para poder establecer modelos de estudios que los tenemos y que los teníamos y nos ha venido acompañando desde el principio de los tiempos de la ortodoncia, un setup manual o un setup digital, ¿no? y el articulador que últimamente ha estado muy vilipendiado por ahí, pero que también tiene una utilidad a mi forma de ver, muy importante dentro de nuestra planificación. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿En qué nos vamos a enfocar o centrar? Pues vamos a hablar del diagnóstico, que no tenemos que olvidar que viene de tres prefijos griegos, que significa a través del conocimiento o relativo al conocimiento, y vamos a hablar de la cefalometría. Y vamos a hablar de la cefalometría tratando de ver, a mi forma de ver, una nueva concepción que se nos viene encima, pero recordar que esta viene de dos acepciones, de Kepale, que significa cabeza, y de metrón, que es medida. Por lo tanto, es un conjunto de mediciones, descripciones y cuantificaciones de las estructuras craneofaciales. Y no nos olvidemos que no podemos salirnos de ese parámetro. Recordemos también, o nunca olvidemos, que el diagnóstico cefalométrico es la interpretación de estas medidas. Y no importa, y esto es súper importante que todos tengamos claro, si el protocolo que vamos a utilizar, el protocolo diagnóstico es muy evolucionado o no es tan evolucionado. ¿Okay? Lo importante es cuánto tiempo hemos invertido en estudiar. O sea, yo puedo tener el protocolo diagnóstico imaginológico más completo, pero si no sé interpretarlo, no va a servir de nada. Reconozcamos una frase célebre que dice que no se puede diagnosticar lo que no se conoce. Y es difícil de diagnosticar lo que se conoce poco, porque no lo vamos a saber encontrar. Hablemos de la tomografía computarizada, que es el tema más central que tenemos hoy día. Recordar que fue patentado en 1970 por Gottfried Newbold Humfield, que la detención de los rayos X se hace a través de una serie de detectores que generan una señal eléctrica. ¿Verdad? Estas producen exploraciones con cortes más finos, cubriendo mayor rango de estudio en menor tiempo y con mayor resolución. O sea, una imagen mucho mejor, y es aquí donde se conoce el multicorte, o se genera la imagen en multicorte. Cada corte de estos está formado por una matriz, y estas por píxeles. Y el área estudiada por cada píxel le corresponde un volumen conocido como voxel. Este volumen, mientras más pequeño sea, va a mejorar o la calidad de la imagen va a ser mejor. Importante tener en cuenta que la toma convencional o como tradicionalmente conocemos la tomografía médica, estos voxels son anisotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen igual altura e igual ancho, pero no tienen la misma profundidad. Mientras que el haz o la toma de haz cónico o combin va a medir los mismos en los tres sentidos del espacio, que son isotrópicos. Y esto es importante porque nos va a permitir capturar una mejor resolución de imagen. ¿Ya? La diferencia entre una y otra es que en la primera, o en la médica, el haz de rayo es de forma de abanico, por lo tanto requiere de múltiples vueltas circulares o cientos de rotaciones para captar toda la imagen, lo que nos va a dar una alta radiación, ya que estas imágenes que se van superponiendo, o estos cortes que se van superponiendo, son bastantes, o son muchos, va a depender del diámetro o del tamaño del corte. ¿Vale? Y el tiempo de exposición va a ser mayor. Por lo tanto, la dosis absorbida va a ser de 10 a 15 veces mayor que la de haz cónico. Mientras tanto, que una imagen o una tomografía de haz cónico, el rayo ya tiene un grado de profundidad, requiere una o dos rotaciones de 360 grados, lo que baja la radiación, ¿no, verdad? Y nos otorga un conjunto de datos volumétricos, no unos datos de corte 2D como era la anterior. Y reduce mucho el tiempo de exposición, lo cual va a ser muy bueno para nuestros pacientes, como lo vamos a ver en un rato más.
Ahora, ¿qué fue lo primero que se nos ocurre, no verdad? Una vez que tenemos este tipo o esta calidad de imagen, pues establecer o conseguir a través de estas imágenes DICOM, ¿no verdad? Una radiografía lateral, la cual va a tener sus ventajas con respecto a una radiografía lateral tradicional, como es la posibilidad de reorientar el cráneo en el software antes de generarla. Pero va a tener inconvenientes, como son la superposición de estructuras, la dificultad en la identificación y marcación de puntos, la imposibilidad de diagnóstico preciso de asimetría y la imposibilidad de diagnosticar exposiciones tridimensionales y salud condilar. Más o menos, si podemos decir, lo mismo que tenemos o las mismas limitaciones que tenemos con una radiografía lateral de cráneo. Y hacemos una cefalometría 3D a partir de esta imagen. Hay múltiples artículos y propuestas basadas en medidas lineales y angulares, ¿no? Esto tiene una ventaja, la posibilidad de visualizar y marcar los puntos en los tres planos. O sea, aquí vamos a poder efectivamente realizar o trazar el punto A o el punto B, ¿no verdad? O el punto silla donde realmente corresponde. Y los inconvenientes es que hay que reevaluar si estas normas 2D o estas normas que se establecieron en análisis con estudio 2D se cumplen también en 3D. No relaciona aspectos como el posicionamiento condilar en resultados y la ausencia de infinidad de nuevas posibilidades. O sea, es un estudio, esta cefalometría 3D que hacemos sobre una radiografía, sobre una imagen, perdón, del DICOM, nos va a cohibir la posibilidad de poder realizar nuevos tipos de mediciones. Ahora, a mí me gustaría que más que llamar un análisis tridimensional, pues básicamente hacer un diagnóstico cráneo-cefalométrico. O sea, ojalá pudiéramos considerar y debemos considerar al paciente siempre como una entidad en 3 dimensiones. Ya no podemos seguir, y disculpen la forma un poco cómica tal vez de seguir haciendo trazados en caricaturas, porque en el fondo, cuando hacemos los trazados en una teleradiografía, es como que es trazar en una caricatura porque le quitamos el volumen y eso es una de las cosas más importantes que tiene el paciente. Y ojo, no quiero decir que ahora sea un renegado con respecto a la cefalometría, creo que fue en su momento un muy gran aporte para la ortodoncia, pero creo que al advenimiento de nueva tecnología como la que existe ahora, tenemos que dar un paso hacia adelante. El diagnóstico cráneo-cefalométrico tridimensional no se va a basar en medidas 2D, no debería basarse en medidas 2D. Estas medidas deberían ser comparativas de ambos lados del paciente. Deberían incluir las articulaciones, la relación con la oclusión y muchos otros componentes que pueden salir en la imagen. O sea, tenemos que dejar de mirar solo lo que nosotros estamos buscando. Tenemos que empezar a considerar al paciente como una unidad integral y deberíamos todos tener un mismo examen y todos realizar un diagnóstico acabado en ese examen que vamos a tomar. Y ojo, yo creo que deberíamos empezar a poner el énfasis, más que en estas medidas lineales, en lo que son las proporciones, simetrías y, ¿por qué no?, armonías de las estructuras óseas. Más adelante, bueno, como les dije, vamos a ver dos protocolos, los protocolos que he tenido el gusto de conocer, que es el protocolo de RADMAX y un protocolo que es extranjero, que es el ISI 3D. Bien, los 3 conceptos que les dije, simetría, proporciones y armonía. Yo creo que es súper importante porque así como tenemos en cuenta estos 3 conceptos, ¿no?, cuando hacemos nuestro análisis facial, deberíamos hacerlo cuando hacemos nuestro análisis craneal. ¿Okay? Debemos recordar que la simetría es la armonía de posición de las partes o puntos similares uno respecto de otro, con referencia a un punto o a un plano. Y aquí entran a jugar los planos cartesianos o los planos de referencia, los cuales vamos a utilizar o se utilizarán para establecer las medidas y los protocolos o con qué comparamos cada una de las estructuras. Recordemos que armonía es la conveniente proporción y correspondencia de una cosa con otra. Y recordemos también que proporción es la disposición o correspondencia de las partes con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. Creo que debemos empezar a analizar nuestros pacientes tratando de conjugar estos 3 conceptos. ¿Qué ventaja nos permite este análisis? Nos va a permitir establecer una morfología facial maxilar y mandibular. Nos va a permitir establecer condicionantes de salud condilar.
Nos va a permitir establecer una relación condilar con una maloclusión. Nos va a permitir hacer una relación de las simetrías de las diferentes estructuras que podamos analizar o que queramos analizar. Nos va a permitir conocer el comportamiento de estructuras que son importantes en nuestro tratamiento. Nos va a permitir individualizar nuestros planos oclusales, o sea, hacer un estudio de los planos oclusales individualizados. Y nos va a permitir establecer el posicionamiento, inclinación o torque de todas nuestras piezas dentarias, así como también la cantidad y muchas veces la calidad del tejido óseo alveolar que rodea cada una de nuestras piezas. Por ejemplo, y aquí vamos a tratar de mostrarles cosas de todos estos puntos, y dentro de la morfología facial, maxilar y mandibular, ¿cuántas veces no nos vimos enfrentados a una imagen como esta, cuando tomábamos una teleradiografía? Y lo que nos llamaba la atención era ver el doble contorno mandibular, porque siempre nos ha llamado la atención ver en una teleradiografía un doble contorno mandibular, pero siempre nos enseñaron que hiciéramos las mediciones en base al promedio entre estas dos proyecciones, y de ahí trazáramos nuestros planos y de ahí tomáramos nuestras medidas. Bueno, aquí hay 3 ejemplos de por qué se puede generar un doble contorno mandibular, ¿no es verdad? Y la información que nos va a aportar, ¿no es verdad?, el análisis tridimensional con respecto a una teleradiografía normal. En primer lugar, vamos a poder establecer o vamos a poder comparar, como les dije, la simetría de la rama y el cuerpo mandibular de ambos lados. Vamos a poder establecer diferencias en longitud de la rama entre un lado y otro, y del cuerpo, o por qué se están comportando de determinada manera. Y establecer si efectivamente existen asimetrías entre una y otra. Si tenemos un centro mandibular que se centre con el plano medio sagital, y si no, ¿por qué está ocurriendo eso? Aquí tenemos un ejemplo claro donde hay una simetría, donde un cuerpo es mayor que otro, pero compensa también con el tamaño de la rama siendo mayor, y así se va compensando el individuo, y eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo en nuestro análisis. Otro ejemplo de otro doble contorno mandibular, que puede estar dado por un plano canteado, por una hiperplasia condilar, porque las estructuras efectivamente están en una diferente altura ocasionadas por algún problema estructural, muscular, funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de otro doble contorno mandibular, algo tan sencillo como tener diferentes ángulos goníacos o ángulos goníacos con diferente apertura del lado derecho y del lado izquierdo, que nos hacen o nos van a hacer pensar por qué está ocurriendo eso, y nos van a hacer profundizar nuestro análisis tridimensional para entender el comportamiento que está sucediendo en la mandíbula. Como les dije, también nos va a mostrar los condicionantes de salud condilar, así como lo mencionaron tanto la doctora Firmani como el doctor Hernández en los 2 lunes pasados, que por cierto encontré fantástica las conferencias. Pues tanto vamos a poder analizar la morfología, la posición y las características que presenta el cóndilo y toda la articulación temporomandibular. ¿Okay? Vamos a poder establecer si es que existe una relación entre las posiciones condilares y la maloclusión. Vamos a poder establecer por el posicionamiento que éste tiene dentro de la cavidad si podemos tener un fulcrum, una doble mordida o un desvío postural, ya que son entidades que están plenamente definidas y que se van a relacionar con la relación oclusal que presenta nuestro paciente. Aquí les puse un ejemplo de cóndilos que se encuentra un poco más concéntrico, un cóndilo izquierdo que se encuentra concéntrico y distraído, y otro cóndilo que se encuentra en posición baja y en posición posterior. Que más o menos se establece la relación cuando uno hace el montaje en el articulador con lo que podría encontrarse dentro de la oclusión de la parte posterior. ¿Cómo se definen estos comportamientos o cómo definimos lo que es un fulcrum, una doble mordida o un desvío postural? El fulcrum lo vamos a definir o sucede cuando encontramos cóndilos en una posición que están abajo y atrás de la fosa. La doble mordida es una visión coronal de los cóndilos,
Y la mandíbula puede estar amesial o adistal, pero el cóndilo se va a ver fuera de la fosa en sentido lateral. Y el desvío postural se va a apreciar cuando un cóndilo esté lateral y el otro cóndilo se encuentre hacia mesial o centrado. Esos tres posicionamientos que tienen distinta ocasión nos van a dar una distinta imagen dentro de nuestro análisis tridimensional y eso lo vamos a poder corroborar clínicamente con la oclusión de nuestro paciente. Esto es como ejemplo de lo que les dije antes de relacionar los condicionantes de salud articular con nuestra oclusión, es simplemente en el área posicional. ¿Ok? Podemos establecer relaciones de simetría esqueletales, como ya mencionamos, entre cuerpo y rama, ¿no verdad? Y también las simetrías esqueletales maxilares y mandibulares, a través de lo que vamos a ver más adelante, lo que conocemos como los triángulos de simetría maxilar y los triángulos de simetría mandibular, que se los explicaré en un ratito más, y la relación entre estos en sentido antero-posterior. Vamos a poder establecer relaciones de simetrías a nivel dentario. Vamos a ver qué piezas se alejan más del plano medio sagital, por qué se están alejando más, si están más adelante, más atrás. O sea, una infinidad de análisis y una infinidad de medidas que antes no nos permitía hacer la toma radiográfica. El comportamiento de las suturas, importantes para nuestra planificación diagnóstica. ¿Cómo se encuentra la sutura medio-palatina? Para poder hacer una disyunción, estamos en una correcta edad, estamos en un correcto desarrollo para poder realizar la disyunción. Otra de las respuestas que podemos obtener en el mismo estudio. Y los anchos transversales para ver la necesidad. Podemos individualizar o ver o analizar los planos oclusales para ver el día de mañana la necesidad de paralelizarlos, ¿no verdad? De intrusiones, etcétera, etcétera. Y obviamente el torque de las piezas dentarias posteriores, las inclinaciones incisales y el tejido óseo que rodea estas piezas. Todas estas son las ventajas que nos permiten, o mucha de la información que podemos obtener de estos estudios. Obviamente, la cantidad de mediciones que podemos hacer es enorme. Por lo tanto, es importante tener algún tipo de protocolo para que nos vaya orientando en el paso a paso o en el qué ver o qué buscar. Pero, sin embargo, no debemos olvidar que el protocolo más importante lo tenemos que establecer nosotros a través de nuestras preguntas diagnósticas que queremos que la imagenología o todos estos estudios, que recuerden siempre, son estudios complementarios, nos permitan responder. ¿Cuáles son las desventajas? Pues precisamente la falta de protocolos diagnósticos que existen. Actualmente la mayoría se está conformando con trazar o hacer análisis o angulares 2D en una estructura 3D. Y eso no debiera suceder. Que es la segunda desventaja, utilizar mediadores. Porque en el fondo aquí sí estamos pidiéndole al paciente que incurra en un estudio para no sacarle el provecho suficiente a ese estudio. ¿Okay? La radiación, que es otro tema importante porque mucha gente tiene el susto de someter a los pacientes a una cantidad tan grande, o supuestamente tan grande, de radiación. Los software para manejos de imágenes, cada lugar donde uno toma una de estas imágenes, tiene un software diferente. Ojalá pudiéramos encontrar, yo sé que sí existen software donde podemos manejar las imágenes de todos los equipos, ¿no verdad? Pero obviamente a la larga son costosos adquirirlos, aunque hay gratuitos, y los manejos a veces no son tan amigables. Y la desventaja más grande que yo le veo a esto, o a lo que está sucediendo con estos estudios, es la normalización de los pacientes, que es llevar a la norma, o tratar de establecer una norma para cada paciente que vamos a analizar. Pero bueno, vamos más adelante y podemos seguir discutiendo o conversando acerca de esto. En cuanto a la radiación, estos son datos, son tips que fui encontrando sobre dosis absorbida, equivalente y efectiva, ¿verdad? Todos saben las definiciones, no quiero entrar ni a polemizar ni a dar una clase de radiología porque no es la idea, pero sí recordar, por ejemplo, que la dosis efectiva es una magnitud definida por el sumatorio de las dosis equivalentes en tejido, multiplicada cada una por el factor de ponderación que al tejido le corresponde. ¿Ya? Y esto es más que nada como para entrar a ver esto.
Esto que sí me pareció interesante porque sí, insisto, es un tema que hemos discutido mucho en la facultad, de si hacemos el paso o no hacemos el paso a la toma tridimensional, precisamente por el tema radiación. Entonces, aquí encontré esto, que las normas legales de protección radiológica al día de hoy utilizan un límite de dosis efectiva de 1 milisievert al año para la población en general, y de 100 milisievert de promedio en 5 años para las personas dedicadas a trabajos que implican una exposición radiactiva, sea esta industria nuclear o radiología médica, con un máximo de 50 milisievert en un único año. Ahora, 1 milisievert es igual a 0.001 sievert, que es la medida con la que se establece esto. Y 1 microsievert es 0,00001. Y si ven el cuadrito, que yo sé que está difícil de ver, un CBCT craneofacial o un combi de craneofacial nos va a irradiar o nos va a producir una radiación entre 68 y 599 microsievert, lo cual está bastante alejado de la norma radiológica o la norma que nos da el máximo de protección para el año o para un año para una persona común y corriente. Entonces yo creo que nosotros podemos pedir tranquilamente a los pacientes una toma de cráneo completo, por ejemplo, y sacar muchísima más información. Sobre todo si consideramos que si pedimos, en el caso de una serie de periapicales, ya tenemos entre 35 a 388 microsieverts sumado a la panorámica o sumado a la lateral de cráneo. Considerando que en una toma podemos tener las 3 imágenes que estamos viendo en la anterior, pues yo creo que sí vale la pena. Y esto es lo que les comentaba. Y aquí yo puedo tirar la pregunta para ver si alguien me la responde al final de la charla. Estas son las 10 mujeres más lindas según la ciencia. Y estos son los 10 hombres más lindos según la ciencia. Yo puse para los hombres y para las mujeres para que después no digan que no digan nada. Entonces, díganme entre estas 10, ¿qué norma utilizo y a cuál llevo a esa norma? Pues si utilizo las normas de la Kate Moss y trato de llevar a Scarlett Johansson cuando venga a mi consulta a hacer su tratamiento a las normas de ella, ¿vale la pena o no vale la pena? Si utilizo las normas ya se me olvidó cómo se llama este gallo, de Bradley Cooper, y trato de llevar a Ryan Gosling a las normas de él, ¿valdrá la pena? Por primera vez estamos utilizando un estudio que nos dice o nos individualiza a cada paciente. ¿Valdrá la pena que nosotros lo llevemos a una norma en vez de hacer un análisis independiente e individual de cada uno de ellos? Aquí es donde entran a jugar los conceptos que yo les dije: proporción, armonía, simetría. Si ustedes conocen bien a este actor, ustedes saben que él es súper asimétrico. Si ustedes lo ven de frente, él tiene una simetría bastante marcada facialmente. Sin embargo, las proporciones y la armonía están tan bien configuradas en el todo que está considerado una de las 10 personas más bonitas del sexo masculino en la actualidad. Y así podemos describir a muchos ejemplos. ¿Bien? Entonces, creo que este es el principal error que estamos cometiendo con un examen o una evaluación que nos individualiza por fin al paciente y nosotros seguimos o queremos intentar llevarlo a una norma que no debiera ser. Hablemos un poquito de los protocolos. Y vamos a partir con el protocolo de Radbach, ¿no verdad? Que es de cráneo completo y está hecho especialmente para ortodoncia. Aquí pueden ver en el fondo todo lo que viene, pero para no leer toda la diapositiva, vamos viéndolo parte por parte. Primero aparecen unas reconstrucciones de tejido óseos y blandos en una vista frontal y en una lateral derecha. Esto me parece súper importante porque te relaciona, y que venga la reconstrucción facial, porque puedes relacionar la clínica a la estructura. Sí me parece que aquí nos estaría faltando también la visión del lado izquierdo, porque ya sabemos que este lado no necesariamente tiene que tener el mismo comportamiento que su otro lado. Y lo vamos a ver de mejor manera en el siguiente caso que les voy a mostrar. Análisis de la articulación temporomandibular, que lo encuentro completísimo, sobre todo porque también nos da un estudio del volumen de los cóndilos.
Esto yo creo que va a marcar una pauta a posteriores y como viene un poquito más adelante lo vamos a dejar ahí, pero se realiza el estudio tanto coronal, axial como anteroposterior de los cóndilos, nos permite apreciarlo de manera perfecta, tanto en morfología como en posición, ¿no, verdad? Pues es un estudio bastante completo. La sutura palatina y el análisis transversal que nos van a permitir utilizar o hacer el análisis maxilomandibular de la Universidad de Pensilvania y nos va a permitir ver el desarrollo o el estado de maduración que tiene la sutura media palatina. Esto con una finalidad diagnóstica y terapéutica. Vamos a saber que nuestra sutura está inmadura, por lo tanto vamos a poder establecer un plan terapéutico de disyunción, ya sea cual sea la manera en que a ustedes les guste realizarla. También vamos a tener una reconstrucción 3D de la vía aérea con medición de volumen, colorimetría y sección transversal mínima. Importantísimo porque nos va a orientar, no es el examen, como lo dijo la doctora Firmani la semana pasada, no es el examen de elección para tener una completa información de la vía aérea, pero ya nos dice, nos da un avance para tener en cuenta y pedir lo siguiente. Nos va a permitir el trazado panorámico, maxilar mandibular y cortes transversales de cada uno de los dientes, desde una vista dentoalveolar. Y en este vamos a poder estudiar lo que yo les decía, cómo se encuentra la inclinación vestíbulo-lingual de las piezas dentarias una por una, ¿no, verdad? Cómo se encuentra el nivel óseo alrededor de las piezas dentarias, ¿no? La salud de cada una de ellas, la inclinación, etcétera. O sea, vamos a poder recorrer completamente maxilar, y tanto el maxilar superior como la mandíbula, para ver cuánto podemos mover, qué salud tenemos, etcétera, etcétera. Como les digo, lo que ustedes planifiquen, van a poder realizarlo y van a poder planificar porque tenemos respuestas claras y concretas. ¿Qué otra cosa es muy buena de este estudio? Que es un estudio que es, quiero decirlo, compacto, es un estudio que nos da una información que no es muy atoradora, no nos inunda de información y es concreta para nuestro diagnóstico y para nuestra terapéutica. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Miren este caso, donde tenemos una franca asimetría, tenemos una mandíbula que se desplaza hacia el lado derecho, por lo tanto yo sé que el comportamiento de esta rama y de este cuerpo no va a ser igual del lado derecho al lado izquierdo. Entonces yo creo que una forma de mejorarlo pues es mostrar la imagen del lado izquierdo. Además que podríamos establecer las simetrías entre unas estructuras y otras. Esto no tengo nada que decir, como les dije hace un ratito, es un análisis maravilloso que nos va a decir, nos va a mostrar las corticalizaciones de los cóndilos, las posiciones, vamos a poder determinar si existe un fúrculo, una doble mordida, un desvío postural, si estas están combinadas, si los cóndilos están hacia afuera, si están corticalizados, si hay erosiones, o sea, todo lo que necesitamos saber de los cóndilos lo vamos a obtener, al igual que la medición de la sutura media palatina y de los anchos maxilar y mandibular. Y el recorrido completo de todas las piezas dentarias, en donde aparentemente cuando tenemos pacientes que tienen una protrusión incisiva, nos damos cuenta de que los incisivos se encuentran con las raíces casi en las paredes vestibulares. Y tenemos que posicionarlos bien para llevarlos en posición. O sea, vamos a poder sacar mucha información que antes no teníamos en las radiografías normales que tomábamos. Otro ejemplo, y aquí hay otra cosa en la cual podemos mejorar, tanto el lado derecho, el lado izquierdo, como les dije, como la individualización de los planos oclusales, que yo creo que es muy importante tener tomas de ambos lados, para ver si los planos oclusales se están comportando de la misma manera. Porque vamos a poder relacionar un plano canteado con un problema de asimetría mandibular, con un problema a lo mejor de asimetría condilar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos dos valores pueden potenciar muchísimo más este protocolo. Bien, miren aquí, por ejemplo, lo que les decía, este incisivo, cómo su raíz se encuentra casi por fuera de la cortical, y sin embargo uno tiende a ver en los perfiles, lo ve de repente protruido cuando la realidad es otra.
En este caso, este segundo protocolo, que es el protocolo EASY 3D, este es un protocolo que no se realiza en Chile, uno lo puede solicitar en Chile, se realiza en Brasil, y tiene unas determinadas características para hacer su solicitud. O sea, va a partir de un kit fotográfico que es tomado en posición habitual, ¿verdad? En posición natural de la cabeza, ¿no verdad? Y en oclusión habitual, con algunas fotos que van en reposo. Aquí lo primero que nos entrega es un análisis morfológico frontal y perfil, porque esto nos da o nos permite obtener una idea del paciente al cual tratamos. ¿Okay? Posible biotipo, posible clase, como también posicionamientos, asimetrías, armonías. O sea, ya nos da como la primera impresión y de aquí vamos a empezar a buscar. Lo relaciona, al igual que el protocolo anterior, lo relaciona con los tejidos blandos para acercar un poco la clínica, ¿no verdad? Y posiblemente potenciar lo que vemos en la clínica o de frente eliminar alguna discrepancia o hacer una buena discriminación de las posibles etiologías. Estas son las fotos faciales, como les contaba, posición natural de la cabeza, asistida, y en la mayoría de las fotos en oclusión. Un muy buen análisis de la sonrisa en la clínica para llevar a cabo nuestro plan de tratamiento más adelante, y también las fotos intronales. Este kit de fotos, más otras, algunas que no se las incluye aquí, porque no están en el protocolo que viene de vuelta, son las que se toman para solicitarlas. Y este análisis tiene que ir en máxima intercupidación habitual, o sea, prácticamente debe ir en MIC, porque al hacer el MIC, la posición o la relación condilar se va a expresar de la manera en que el paciente, la manera que se encuentra en el paciente cuando él ocluye normalmente. Uno de los primeros mediciones que nos entrega es la evaluación antero-posterior en el plano sagital de Andrews, que ustedes saben, ¿no verdad?, que indica el posicionamiento del incisivo superior y del mentón con respecto a la perpendicular de glabela. Y es una relación estética de proyección maxilomandibular. Luego hace un análisis de la rama y el cuerpo mandibular para ver el comportamiento de ellos en ambos lados, si la rama es más larga de un lado que otro, si el cuerpo es más largo que otro en ambos lados, si se han compensado por algún factor de crecimiento o alguna patología que haya habido durante el crecimiento. Este caso yo decidí mostrárselo porque es el caso de mi tercera hija, donde yo encontré varias cosas, independiente que si ustedes ven que existe una diferencia, ¿no verdad?, de 0.1 milímetros entre una rama y cuerpo mandibular del lado derecho y rama y cuerpo mandibular del lado izquierdo, ustedes van a ver que nos encontramos con otras características que nos van a introducir en las posibles etiologías o en las posibles anomalías que ellas presentan. Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis de la compensación de la fosa articular. Y esto es porque hay compensaciones a nivel articular en sentido vertical que influyen en el origen de las simetrías y el comportamiento de las anomalías de crecimiento del cóndilo. Si ustedes ven un cóndilo con respecto al otro, ustedes van a ver que uno se encuentra a 15 milímetros, mientras que el otro está a 12 milímetros. O sea, hay 3 milímetros de compensación entre un cóndilo y el otro. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente uno de estos cóndilos creció más y como el paciente estaba en crecimiento, se fueron compensando en determinadas estructuras. Uno puede ir infiriendo estas cosas, ¿no verdad?, a través de que va avanzando en el examen. Y estas son las cosas que con el doctor Hernández mencionó la otra vez, que las que estamos discutiendo en la facultad y en un grupo de estudio que tenemos, de ver por dónde se realizan estas compensaciones, ¿no verdad?, porque ya el uso de elásticos o el uso de algunas cosas como mini placas o como lo que dice el doctor Leclerc, hace que haya remodelación en estas estructuras, bueno, ¿en dónde? ¿A expensas de qué? Y eso fue lo que, si ustedes recuerdan la charla del doctor Hernández, pues hablamos de que posiblemente sea a nivel del hueso o de la sutura tímpano-temporal, que él me va a perdonar, a lo mejor la sutura no se llama así porque ya cambiaron todos los nombres anatómicos, pero ya son muchos trucos para un perro viejo estar aprendiendo todas esas cosas de nuevo. Vamos a ver la inclinación frontal de la rama, también tiene un comportamiento importante para las cirugías, para el plano quirúrgico, y hacer un análisis también morfológico axial de la posición de la mandíbula. Y aquí nos podemos encontrar, en el caso de mi hija, que tiene un cóndilo completamente
desplazado hacia adelante o está más adelante que el otro. Entonces, para que vayan viendo cómo ojo, estructuralmente, no estoy diciendo que el cóndilo esté más adelante dentro de la cavidad, no, cavidad y cóndilo está más adelante uno que del otro. ¿Okay? Son las diferentes compensaciones que va teniendo el individuo a través del paso de los años cuando se enfrenta a una determinada patología. Aquí vemos el análisis de la articulación temporomandibular, igual que en el protocolo anterior, donde vamos a ver posición, vamos a ver morfología, vamos a ver corticalización, vamos a ver todos estos condicionantes de salud articular. Vamos a hacer el recorrido, y esto es súper importante para cualquier protocolo. Yo no, o sea, está bien que vengan las fotos, pero yo siempre hay que pedirle al centro radiográfico que les entreguen el CD con el combi, con las imágenes de ICON, para que ustedes puedan recorrerlo y no se queden solo con una imagen. Ustedes debieran poder recorrer el cóndilo tanto antero-posteriormente como coronalmente, ¿ok? Para que puedan ver todo eso en su totalidad. Se hace un análisis de la articulación, vemos un cóndilo más grande que otro, y aquí es lo que les hablaba de los triángulos de la simetría esquelética. Se establecen puntos como los puntos de la tuberosidad y el punto A, y los puntos con Dillon y el punto B, estableciendo una simetría con respecto a los planos cartesianos, ¿no verdad? ¿Qué nos va a decir si hay cómo se está comportando, si están centrados, si no están centrados tanto el maxilar como la mandíbula dentro del espacio, en los tres sentidos del espacio y con los tres planos cartesianos? Y obviamente la superposición de estas, ¿no verdad?, que nos va a establecer o nos va a aproximar a una clase esqueletal del paciente. Cuando el triángulo verde o el triángulo mandibular está por delante del rojo, pues nos vamos a ver enfrentados a una clase 3. Cuando esta separación es muy grande, nos vamos a ver enfrentados a una clase 2. Y cuando están cercanos, nos vamos a establecer una clase 1. Y aquí es donde tenemos una controversia con mis profesores en Brasil. Bueno, yo siempre he discutido con ellos esto de la normalización, que no yo insisto que no debemos establecer normas, porque esta información que me está dando esta superposición de los triángulos, más la clínica, más los modelos, más el comportamiento, pues todo eso ya me orienta y me dice mi diagnóstico. ¿Para qué lo llevo? Tengo un paciente que tiene una estructura de clase 1 y un comportamiento ventroalveolar de clase 2, por decirlo así, ¿me entienden? Analizamos los planos sagitales, que son conocidos, y la posición de los incisivos de ambos lados. ¿Por qué? Porque pueden variar de ambos lados y el comportamiento va a ser distinto. El plano oclusal con respecto al plano de Camper. Esto es interesante porque el plano de Camper es un plano protético, un plano de rehabilitador, y algunas técnicas presentan como objetivo diagnóstico y terapéutico la paralelización de estos planos. Esto no quiero entrar mucho a comentarios porque estas son las cosas que yo encuentro que están un poquito de más en este estudio. O sea, teniendo toda la información previa que me ha entregado, hacer el SNA a lo mejor es para que la gente o los profesionales que están recién familiarizándose con este tipo de protocolo, pues no se sientan tan perdidos con la información, con la gran información que hay. Pero lo que yo siento que a veces pasa con esto es que se bombardea de tanta información que a uno como que le da, no quiero decir la palabra lata porque no debiera serla, pero como que uno se asusta de ver tanto número y tantas medidas. Lo mismo con la altura facial inferior y la altura facial total. El ángulo interincisivo es importante porque muchas veces los lados se comportan diferentes. Tengo un incisivo que está en buena posición y un incisivo en mala posición, y cuando hacía un análisis en una teleradiografía, pues siempre consideraba el que estaba más malo y hacía una determinación de anclaje por una sola pieza dentaria. Entonces, hay muchas cosas que pueden cambiarnos la forma de ver. Y esto es lo que encuentro que es muy bueno porque es la evaluación del frontal del plano oclusal y la evaluación de los planos oclusales laterales, porque nos va a decir o nos va a orientar o nos va a guiar también a establecer, ¿no verdad?, si primero que exista un plano canteado y ver cuáles son las posibles etiologías de estos planos canteados, si es estructural, músculo funcional, etcétera, etcétera.
Nos va a permitir ver las discrepancias transversal axial, o sea, con el plano medio, a qué distancia están nuestros caninos, a qué distancia están nuestros molares. Yo creo que esto todavía no supera hacer un análisis de modelo, pero es una cosa que se puede acercar a bastante y que nos puede dar información también. La simetría intrínseca de la mandíbula, si las piezas dentarias dentro de la mandíbula están posicionadas centradamente a la estructura mandibular, o si tengo que modificarlas antes de realizar algún procedimiento. Y la evaluación de la simetría de forma frontal. Luego vemos también las discrepancias transversales, como en el protocolo anterior, y análisis de vías aéreas. Panorámicas, en distintos contrastes, y la evaluación de la posición de los incisivos, tanto derecho como izquierdo, que también lo vimos en el anterior. Esto lo acompañan con una teleradiografía frontal y una radiografía lateral de cráneo, que también encuentro un poco inútil. Y la evaluación oclusal externa y la evaluación oclusal interna, que en el fondo la tenemos desde el primer momento. Y esto nos permitiría observar la interdigitación que existe, pero es obviamente mucho más preciso utilizar unos modelos, un articulador o un escáner intraoral, donde vamos a apreciar esto con mucha mejor resolución. Ahora, ¿qué le cambiaría? Hay cosas que le cambiaría a este estudio. Si lo encuentro tal vez un poco largo, encuentro que tiene cosas que yo allá a esta altura no las veo. No veo las laterales, no veo la frontal, no, hago el análisis estructural y con eso me basta. ¿Qué le pondría? Le pondría el análisis de las suturas, sobre todo cuando quiero hacer como plan de tratamiento una disyunción, pues el comportamiento de las suturas me parece que es fundamental en cualquier estudio tridimensional. Ahora, no podemos olvidarnos eso en cuanto a los protocolos. Ahora, ventajas y desventajas. Bueno, una ventaja muy importante antes de pasar a lo siguiente es que un protocolo lo tenemos aquí. Y como les digo, podemos conversar con los centros radiográficos acá y potenciarlos. Va a ser más difícil que nosotros, por ejemplo, nos pongamos de acuerdo en Brasil para que le quiten cosas al estudio o hacerlo a nuestra pinta. Acá a lo mejor hablando con los radiólogos o con los centros radiográficos podríamos llegar a un protocolo que sea más acorde con lo que uno quiere como profesional. Recuérdense que esta charla que yo les estoy dando es basado en mi experiencia. Yo no estoy hablando de normas ni estoy tratando de buscar normas, sino que la información que yo requiero es este tipo de información, y yo podría llegar a tener un acuerdo con mi centro radiográfico para que ellos me envíen esa información dentro de un protocolo estipulado. Eso me parece que es una gran ventaja. Pero eso sí, los dos protocolos son excelentes, los dos protocolos nos dan muchísima más información de la que podíamos adquirir antes, y pues es cuestión de jugársela con algunos. Bien, cerrado el tema de los protocolos, yo quiero recalcar las otras cosas porque no hay que olvidar que también pertenecen al análisis tridimensional, el análisis volumétrico de cóndulos y estructuras faciales, y eso actualmente es muy importante ver lo de los cóndulos, y ya lo vamos a ver adelante. Nos va a dar una información que puede acabar con una de las grandes disputas que hay en este momento. La resonancia magnética es fundamental, las fotografías, el escáner facial, el escáner intraoral o un setup digital, y el articulador. Y vamos a ver el análisis volumétrico de los cóndilos. Establecer cómo está el volumen de nuestro cóndilo va a ser una información importante pre y post tratamiento. Aquí hay una gran discusión y bueno, siempre parece que los ortodoncistas nos especializamos en generar discusiones de todos los temas, pero yo me acuerdo ya desde hace algún tiempo que se viene discutiendo si los trastornos oclusales tienen alguna relación con los trastornos temporomandibulares. No voy a entrar al tema de si sí o si no, yo creo que estamos en un punto neutro con respecto a eso. Como hay una gran información que puede asociarlos, creo que hay una gran información y que no los asocia. Por lo tanto, creo que estamos en punto cero y creo que hay que buscar los estudios que realmente puedan
descartar completamente esa asociación o confirmar que existe esa asociación. Y creo que la volumetría va a ser muy importante porque vamos a poder establecer el volumen de un cóndilo previo a una terapia oclusal y vamos a poder establecer el volumen de un cóndilo post-terapia oclusal. Entonces ahí vamos a ver si existe o no una influencia real entre una y la otra, en vez de estar discutiendo con papers en mano. Lo que hay que tomar acción y hay que tratar de llevar a cabo eso. Las resonancias magnéticas, hay toda una corriente y una filosofía de tratamiento, de terapéutica que dice que ustedes no pueden pretender generar una respuesta mandibular en un paciente con crecimiento si es que las estructuras condilares no se encuentran ubicadas de forma correcta. O sea, si yo tengo un disco que está dislocado, voy a decirlo de esta forma, que está dislocado en un niñito de 10 años y quiero hacer que esa mandíbula responda a un estímulo de crecimiento, no lo va a lograr porque esa articulación no está con sus estructuras completamente o colocadas en una forma normal, entonces no puedo esperar que la respuesta sea normal. Eso es una corriente enorme que se viene con ese tipo de conceptos. Pero independiente de ello, tenemos que saber dónde se encuentra nuestro disco porque parte de la terapéutica que nosotros podemos utilizar está en íntima relación con esta información. Aquí ustedes ven la imagen del disco cuando está en MIC y cuando la mandíbula empieza su recorrido a 10, 20 y 30 milímetros, cómo el disco va acompañando completamente el recorrido. Y eso es muy importante saberlo, sobre todo, insisto, en niños que están creciendo, tanto antes o posteriormente como pues, con la visión coronal. Las fotografías. Muy importante hacer un estudio fotográfico completo, extraoral e intraoral, y sobre todo con las características de la sonrisa. No hay nada que identifique más a una persona que su sonrisa. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de ella, porque, insisto, nuestra terapéutica también va a originar, o va a poder originar problemas en este sentido. ¿Esto va a poder ser reemplazado el día de mañana por escáneres faciales? Sí, es muy probable que sí. Vamos a poder ver el rostro del paciente con una sola toma en los 3 sentidos del espacio y vamos a poder proyectar y vamos a poder hacer más cosas con un escáner facial. Y el escáner intraoral que les decía hace un momento que está de moda, se viene con tutti. Nosotros hemos tenido la suerte en la consulta de tener o de poder contar con los modelos escaneados ya unos 6, 7 años, y de verdad que es un gran avance, sobre todo porque no digo que reemplacen completamente los modelos de yeso, sí vamos a eliminar el yeso, pero nos va a permitir magnificar, nos va a permitir hacer cortes, nos va a permitir hacer cosas que no podíamos hacer solo con los modelos de yeso. Como por ejemplo un setup digital que nos va a disminuir el tiempo de trabajo que el que teníamos que ocupar para hacer un setup manual, ¿no, verdad? O modelos de yeso. Vamos a poder hacer superposiciones entre la maloclusión y cuánto va a ser el movimiento que tengo que hacer para rehabilitar al paciente, etcétera, etcétera. O sea, la infinidad de cosas que podemos lograr son muchas. Y el articulador, que últimamente lo han puesto hasta para soporte de una puerta. Yo me recuerdo esa página de Facebook y de verdad no sé si reír o llorar, pero creo sinceramente que el articulador aporta una información que todavía no la aportan otras cosas. Creo que es un muy buen mecanismo complementario del diagnóstico. Yo en ninguna imagen puedo ver qué vertiente de qué pieza o de qué cúspide está contactando exactamente con entre el maxilar superior y el maxilar inferior, y aquí lo puedo determinar, me lo dice, me dice cuánto es la discrepancia entre la posición habitual y una supuesta posición de relación céntrica. O sea, hay información que yo le puedo sacar al articulador que no me la van a dar ninguno de los otros exámenes. ¿Qué puedo concluir? Uno, que el análisis debe ser único para todas las áreas de la odontología. Esto de tener una toma para el periodoncista, una toma para el cirujano, una toma para el ortodoncista, me parece un poco absurdo. Creo que un muy buen protocolo sería de utilidad para todas las áreas.
hay que saber usar las herramientas que tenemos adecuadamente y de manera precisa, indiscutiblemente. Es fácil encantarse con una imagen, ya sea de un escáner intraoral, un escáner facial, de una toma de Combin, pero no todo es lo suficientemente preciso aún para ser aplicado como único método del diagnóstico. Y créanme que nunca se va a reemplazar el conocimiento. Las áreas básicas como patología, crecimiento y desarrollo, anatomía, etcétera, etcétera, son fundamentales para realizar el diagnóstico. Si no sabemos eso, no podemos, como les dije, tener el mejor equipo y no vamos a poder hacerlo. Las discusiones actuales se están basando en técnicas y mecánicas y dejamos a la tecnología el diagnóstico. O sea, ¿cómo les digo? Estamos haciendo creer a la gente que porque tengan el mejor escáner intraoral van a hacer el mejor diagnóstico. Y eso no es así. Es mejor utilizar todas las herramientas que tenemos, porque es mejor prevenir que lamentar después. Y no caer en discusiones absurdas. Hay que pensar siempre que lo primero es el paciente. ¿Se está generando un cambio rotundo de pensamiento por el uso de estas herramientas? Sí, pero el cambio tiene que ser gradual, el cambio tiene que ser inteligente, el cambio tiene que ser guiado. Tenemos que dominar los conceptos para que podamos dominar las herramientas. Y también no confundir el diagnóstico tridimensional con un flujo digital. Uno está relacionado a la terapia y el otro está relacionado a un diagnóstico. Y aquí les pongo un caso clínico. Esto era lo que solíamos hacer hace no mucho tiempo. Llega un paciente con una neutrooclusión canina y molar bilateral, con un overjet y un overbite disminuido, podríamos decir una leve mordida abierta, con un apiñamiento cero, digamos, o sin apiñamiento superior y sin apiñamiento inferior, dólico facial, clase 2 con divergencia de bases, sin terceros molares, probablemente con contenciones superior e inferior, probablemente con un retratamiento. ¿Qué le decimos a este paciente? Probablemente, basado en la tele, en la pano y en lo que estoy viendo aquí, que le vamos a hacer un paciente de alinear, ordenar, nivelar, y probablemente le voy a colocar los brackets del sector anterior, un poquito, a conveniencia para cerrar la mordida completa y lograr 3 milímetros de overbite. Estoy tirando una cosa así rápida, pero era lo que uno solía hacer. Ahora, ¿a qué prefieren enfrentarse? ¿A esto, a hacer lo que dijeron, o ver la realidad del paciente con todos los exámenes que podríamos hacer? Encontrando con que tiene una mordida abierta, con que nuestra neutrooclusión molar y canina bilateral se transformó en una distoclusión molar y canina bilateral con contacto solo en el lado izquierdo, ¿no verdad? Con una hiperplasia condilar inactiva, ¿verdad? Con unas piezas dentarias que tienen muy poco hueso, con una simetría maxilomandibular aumentada, que me dice que me confirma que es una clase 2 bastante severa. ¿Ya? ¿Qué prefiero? ¿Empezar mi tratamiento con esta información? Prefiero empezar el tratamiento con esta información. La decisión es de ustedes. El diagnóstico lo van a hacer ustedes. ¿Entienden? Pero yo sí creo que mientras más información tengamos, pues mejor puede ser la terapéutica que planifiquemos para el paciente. Y recordar, porque son decisiones difíciles, le tomo al paciente el Combin o me quedo con la tele, lo hago gastar más, lo hago gastar menos, lo someto a radiación, no lo someto a radiación. Recuerden los 4 pilares de la ética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Las decisiones son difíciles cuando está en juego la salud, pero creo que mientras más información tengamos, mejor va a ser el futuro de ese tratamiento. Yo quiero agradecer, aquí están los 3 ortodoncistas que más me han influido en esto del diagnóstico, desde mi padre, el doctor Ayala y el doctor Silva. Les quiero agradecer públicamente a través de esta charla, y al mejor equipo que he tenido, que siempre me ha apoyado, de mi familia en Ecuador y mi familia acá. Y recordarles que los problemas no existen. Esta frase me encanta porque más encima estamos hablando de un tema que es interpretar, ¿no? Entonces los problemas no existen, solo existe tu interpretación. Y va a depender de cómo lo hagamos, a ver si efectivamente no existe el problema o si existe. Pues gracias, eso es lo que yo les tenía preparado hoy día. Espero no haberme pasado mucho.
No, para nada, Doc. No sé si me podría compartir. Claro, te puedo compartir. Espéreme, antes de nombrarme hospedadora, usted active su cámara. Perfecto. Antes de hacerme iniciar video, ya en Exacto. participantes. No me sale nada en participantes. A ver, 2 segundos. Aquí está, aquí me apareció. Ahí te dice. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Ya, Doc, espérame un poquito. Creo que me corrí, ahí está. Doc, entonces, bueno, usted sabe que RadMax está en un proceso continuo de mejoramiento y le quiero aclarar que nosotros sí hacemos un análisis de la sutura media palatina. Así que eso Sí, sí pues. sí está incluido, que le escuché que no, que eso, En el ICI no está incluido. claro, en el ICI no está incluido, nosotros sí lo tenemos incluido. Así es. Y bueno, la doctora Paula Marín le manda saludos, encontró espectacular la charla. Gracias. Y por ahí preguntan sobre la curvatura cervical. Nosotros tenemos la respuesta de la radióloga de RadMax, pero quiero escucharlo a usted. Le voy a hacer la pregunta al tiro. ¿Cómo mide la curvatura cervical si es que en el COMBIM no se logra ver tan bien? En ese COMBIM. No te voy a, ¿para qué te voy a mentir? No considero, no es, no es tema, no lo he visto. Ya, No sé perfecto. qué dirá en Radmax, cómo lo hacen, pero para mí no ha sido tan terrible ni tan tema ver la curvatura cervical. Claro, efectivamente nosotros podemos ver hasta C5 más o menos claro, y no logramos ver las vértebras completas, pero sí se logra hacer, primero que todo, el análisis de Rocabao si uno quiere ver espacios, y lo otro que sí logramos hacer bien es que sugiere la curvatura que tiene la columna, si está rectificada, si la curvatura es normal, si está sifótica. Así que eso es. Esa es la respuesta de Radmax de nosotros. Así que ya, le tengo más preguntas por acá. Se la voy a leer porque es súper larga. A ver si lo logro. La de Juan Carlos Coronel. Sí, Sí, exactamente. si se considera viable la toma del cóndil con un espacio libre intracruzal de 2 a 3 milímetros, considerando Sí. que el cóndilo no se traslada. Pues sí, podría ser completamente viable esa toma. Lo único que va a pasar es que, pero lo que sí es que voy a perder la relación condilar, igual de todas maneras, porque al contactar podría haber un fulcrum, podría haber un acomodo. Y si elimino ese contacto, ¿verdad? Al hacer inoccluir al paciente, probablemente se me centren los códigos. Y esa información no me va a salir como yo quisiera. Si por algún Pero, motivo, si por dime. algún motivo además el doctor quisiera sacar o extraer del COMBIM una teleradiografía de perfil para hacer el análisis 2D, por ejemplo, que ya por su charla escuchamos que es mucho mejor hacerlo 3D, al estar... ¿Estoy pegado? ¿Aló? ¿Aló, sí? Ahí sí. Yo no sé si me pegué, me avisaron que me pegué en ese minuto, pero si por alguna cosa, algún motivo, el doctor que manda a pedir o da la orden quisiera o sea, extraer del COMBIM la teleradiografía de perfil al estar en inoclusión, tampoco valen las medidas. Ahora, con todo lo que hemos escuchado de su análisis 3D, lo ideal es extraer la información 3D. Sí, yo encuentro que es fundamental extraer la información tridimensional del paciente. O sea, más que, o sea, con poder comparar, poder ver la simetría de ambos lados es la gracia del examen. Sí, nosotros ya estamos sobre eso. Siempre los protocolos son perfectibles, obviamente, y aceptamos todas las sugerencias, así que, claro, si algún doctor nos manda algún análisis y quiere ver algo en específico, por supuesto que estamos abiertos a incluirlo, obvio. Aquí hay otra del doctor Carrasco. Estimado doctor Así es. Álvarez, felicitaciones, muchísimas gracias por su excelente presentación. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión con respecto a la utilidad y futuro de los articuladores virtuales. ¿Qué más necesitarían para que sea una realidad hoy en día? Que era un poco lo que conversábamos el otro día en el ensayo. Pues sí, pues fíjate que
La misma respuesta. Yo creo que, a ver, va a ser una cosa que se viene. Ahora, una de las principales, voy a seguir insistiendo, uno de los principales peros que le ven al articulador es toda la cantidad de problemas que hay durante el registro. O sea que hay mucho error posible, ¿ya? Me da la impresión que cuando uno va a hacer el montaje virtual, podría tener la misma cantidad de errores, a lo mejor son menos, a lo mejor son más, te lo digo sinceramente, no me he metido mucho con el articulador virtual, porque en esto tengo que sacarle el jugo a los tres reales que tengo en la consulta, ¿entendí? Pero en el virtual yo creo que es igual la misma cantidad de errores, ya que hay que hacer una cantidad de medidas para poder disponer espacialmente del articulador virtual en el software. Entonces, creo que a la larga los van a reemplazar, se va a reemplazar, pero va a faltar mucho estudio que efectivamente diga, este va a reemplazar al otro porque tiene estas ventajas y estas otras ventajas. Bien. Yo lo sé, si pudiera ver el futuro, vamos y compramos todas acciones en empresas de software de articulación virtual, pero creo que sí va a ser una cosa que se viene potente. Perfecto. Aquí hay una pregunta por el chat. Dice, muchas gracias, doctor Álvarez, excelente charla, la doctora Susana Campo. Y nos pregunta, ¿Radmax hace escaneo de modelo? Son cosas que se vienen para el futuro. Pronto vamos a estar con sorpresas al respecto. Por ahora, lo que hemos intentado hacer, esto es casi como anécdota, hemos sacado combing de los modelos de yeso. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien, pero igual estamos trabajando en mejorar día a día y pronto vamos a tener posiblemente el servicio. Mira, Fran, la doctora Fernández pregunta algo si no está alterada la curvatura cervical al poner un posicionador Ignacio, o al posicionar el Ignacio, si se altera o no se altera. Yo creo que sí, o sea, yo me he tomado un combi y a uno lo sientan, lo posicionan de una determinada cantidad, pero acuérdense que, por ejemplo, no sé cómo lo hagan en Radmax, en la toma o en la superposición. Lo que les conté, por ejemplo, fue que en el LISI 3D, la toma fotográfica, ¿no verdad? Para lo hacen en posición natural de la cabeza, la orientan a partir de los planos cartesianos, ¿no verdad? El plano medio sagital, el plano horizontal, el plano vertical, y ahí posicionan, porque una de las ventajas que te permite la toma tridimensional es que puedes posicionar la toma con respecto a la fotografía y a los planos en base a distintos puntos anatómicos. Entonces, me da la impresión que el estudio de la curvatura pasa más allá del combi, sino que, o sea, hay que pesquisarlo antes, me da la impresión. Sí, no, nosotros no usamos Nation y de hecho usamos posición natural de cabeza. Se posiciona, tenemos nuestro sistema con espejos y tenemos armado un set ahí para que el paciente pueda mirar. ¿Qué otra más? La columna cervical, posición en Nation, ya hablamos que no. Y al parecer, no sé si hay más preguntas, no. Al parecer no hay más preguntas. Listo. Doctor, muy agradecidos entonces, muchas gracias. Como siempre digo, este es un sistema perfectible y se agradece que dé esta charla y que nos permita aprender y mejorar finalmente. Pues gracias a ustedes por invitarme. De verdad que es un tema que me gusta mucho y estamos a las órdenes, como siempre. Muchas gracias, doctor. Listo. Entonces, finalizamos la charla de hoy día. Quedan invitados para la siguiente charla. Yo sé que es de implante y la mayoría de los que están acá pueden ser ortodoncistas, pero también tiene algo de flujo digital. Entonces quedan todos invitados a la siguiente charla. Es bueno saber de especialidades y también de flujo digital. Listo, eso sería. Muchas gracias, doctor. Chao, que estén bien. Muy agradecido. Gracias a ustedes.